triunfará. Mi Dios no fallará. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todas, chicas? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a una nueva edición de Café Sin Estrés. Qué bueno verlas ahí del otro lado. Recuerden que cada vez que arrancamos, aprovecha ahí a escribir en el chat. Te mandamos un abrazo grande, qué bueno verte. Hola Cris, hola Nadia, hola Gaby. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Qué bueno otro día más juntas. Y qué bueno la visita que tenemos, ¿no? Genial. Una visita especial. Qué bueno. Bueno, ahí te damos la bienvenida, Cari. ¿Cómo estás? Gracias por estar en este Café Sin Estrés. Hoy Cari nos trae un tema muy lindo, un tema muy delicado. La verdad que elegimos a una de las mujeres que está muy interiorizada en el tema. Cari es licenciada en Trabajo Social, abogada, forma parte también del Ministerio de Profesionales de nuestra congregación, así que bueno, le damos gracias por estar, por acompañarnos hoy, Cari. No, gracias a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta para participar en este espacio, así que yo agradecida. Bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Sí, chicas, sí, qué bueno reunirnos y hablar sobre un tema que no se está hablando mucho, ¿no? Y poder despejar algunas dudas. Obviamente esperamos ahí sus mensajitos para poder estar respondiendo, ¿no? Y que puedan estar participando. Hoy es un día que tenemos que estar, escuchar, ¿no? Porque hoy vamos a sacarle jugo a Cari, ¿no? Vamos a preguntarle, vamos a así es. escucharla atentas. Así es, así es. Y bueno, para refrescarles un poquito la memoria a cada una, les recordamos que es la 5ª edición de Café Sin Estrés. Empezamos hablando en estos espacios de aquello que tiene que ver como con las consecuencias o esos efectos que la pandemia que nos está atacando en este tiempo a nivel mundial generan todas nosotras, ¿no? A nivel familiar, a nivel emocional. Hablamos también de la parte económica, hablamos también de cómo poder emprender en medio de esta pandemia. Hablamos un poco de cuáles son esas emociones que están atacando a nuestros hijos. Te dejaron algunos tips para los adolescentes, muy bueno, me encanta que podamos estar ahí cada semana aprendiendo un poquito con aquellos que saben mucho y que traen para la posibilidad de traer a la mesa de Café Sin Estrés algunos tips con los cuales nosotras podemos ayudar al resto de las mujeres. Y dentro de estos efectos colaterales o efectos de la pandemia, a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que hay otra pandemia y es justamente la que tiene que ver con la violencia de género. Hoy en Café Sin Estrés queremos traer justamente esta temática, ¿no? Que es tan importante, que con tanto respeto queremos tocar y queremos de alguna manera ayudarte para que vos puedas hablar y que puedas interiorizarte acerca de esta temática. Así que bueno, Cristi, no sé si vos querés comentar algo. No, nada, que estamos obviamente expectantes, ¿no? Es un tema que verdaderamente nos está afectando y si bien no está tan expuesto, sucede y nos afecta a todas, ¿no? Antes de la pandemia era un tema que estaba, digamos, surgiendo, ¿no? Porque siempre estuvo medio escondido, pero a partir de la pandemia creo que otras de las otras cosas que sucedieron de alguna forma taparon el efecto de la violencia, ¿no? En las familias, la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero bueno, dentro de esta violencia vamos a conocer, digamos, cuáles son las características, ¿no? Y cuántos tipos de violencia puede haber. Quizás no conocemos eso. Y para eso está Karina, que nos va a ayudar porque ella sabe mucho del tema. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien, Cris, ¿qué tal? Qué bueno tenerte, Cari. Bueno, ¿podés empezar de alguna forma comentándonos qué es la violencia intrafamiliar, como para que podamos ir comprendiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, voy a rescatar esto que comentaba Patricia en relación a la violencia como una pandemia, ¿no? Es verdad que la Organización Mundial de la Salud la considera una pandemia porque es una problemática que se viene dando a lo largo de la historia, de los siglos, ¿no? Y que aún estando en el siglo XXI y habiendo progresado en un montón de cuestiones, no podemos erradicarla, no podemos terminar con la violencia, y aún lo que nos muestran las estadísticas es que el incremento de la violencia es cada vez mayor, porque lo que estamos viendo es tasas de femicidios, que hace muy poco tiempo se los llama de esa manera, al asesinato en relación a la mujer, y que fue un avance a nivel legal llamarlo femicidio, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con distinguir la pérdida de una persona en una escena violenta, en una escena donde se da un ejercicio de violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia nos referimos a esto, a una relación desigual, a una relación asimétrica, a una relación de poder de uno sobre otro, ¿no? Utilizando acciones, omisiones. Desde hace varios años tenemos una ley de violencia familiar, que es la ley 12.569, que define qué es violencia y define los tipos de violencia y todos los recursos que un juez de familia puede utilizar para proteger a personas que están siendo víctimas de una situación de violencia. Y la ley, cuando habla de violencia familiar, no se refiere solamente a violencia de género, sino que no solamente violencia hacia la mujer, sino también la violencia en relación a los hijos, y también otro tipo de violencia, como son la violencia de hijos hacia padres, de padres hacia hijos. Hay diferentes tipos de violencia. Y bueno, un juez de familia está obligado a intervenir en todos esos tipos de violencia para frenar la violencia, ¿no? Tomando medidas de protección para frenarla. Qué bueno. Cari, ¿y Sí, cómo sería frenar esa violencia? Perdón que te interrumpa ahí, pero algo que por ahí muchos se preguntan, ¿cómo frenarían ante la intervención de un juez o de la justicia, digamos? sí. Bueno, la puerta de entrada a nivel judicial es la denuncia. Vieron que hace varios años existen las comisarías de la mujer y la familia. Nosotros acá en Matanza tenemos 3 comisarías, que en realidad la ley dice que cualquier comisaría debería poder tomar una denuncia de violencia. Lo que pasa que después nos encontramos en la práctica que cuando una mujer va a una comisaría cualquiera a querer denunciar, o se las deriva a la de la mujer o no toman la intervención como deberían, aunque están obligados. De hecho, las comisarías de la mujer se generaron por eso, porque durante muchos años las situaciones de violencia eran archivadas, o como eran atendidas por hombres, que en realidad por ahí reproducen un poco la cuestión de muchos mitos y de muchas cosas que hay en relación a la violencia, no le daban el curso que correspondía. Las comisarías de la mujer están formadas por mujeres que están formadas en la temática de violencia y que están obligadas a darle un trato digno a la mujer y a cualquier persona que va a denunciar una situación de violencia, ¿no? Tal cual. Inclusive puede ir un varón también a la comisaría de la mujer, pero se supone que es un personal que está preparado para contener, para escuchar, para poder prestar esa debida atención. Y una comisaría lo que hace inmediatamente después de la denuncia es darle intervención a un juez de familia. Cari, No solo a un juez de familia, sino que también a una fiscalía, cuando en esa situación de violencia además se conjuga un delito, ¿no? Porque el juez de familia interviene aunque no haya un delito, o sea, con que haya hechos de agresión verbal, el juez de familia está obligado, pero sí, ya entramos en el límite con el delito cuando además hay agresiones físicas o delitos contra la integridad sexual, porque también cuando hablamos de violencia vamos a hablar de los tipos de violencia. ahí está. Así Eso vamos queríamos, perdona, eso queríamos que nos enseñes un poquito, que nos ayudes a entender, ¿no?
Bueno. Cuando nosotros hablamos de la otra pandemia, que yo reciente hacía referencia, y lo leía porque realmente justamente el 3 de junio fue el día de la no violencia hacia la mujer, ¿no? Y nosotros en la escuela lo hemos trabajado un montón, y ahí yo veo algunos datos, ¿no? Que dice que en Argentina más del 40%, hubo un 40% de aumento con respecto a los femicidios, ¿no? Y por ejemplo, yo realmente no lo entendía y creía que la violencia de género era violencia de género mujer y violencia de género hacia el varón. Y hoy estoy entendiendo de que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre violencia de género y violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad, cuando hablamos de género, nos referimos a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Y cuando se habla de violencia de género, uno intenta no discriminar la figura de lo masculino, pero lo que pasa en la práctica es que las estadísticas nos muestran que el porcentaje de violencia hacia la mujer es elevadísimo en relación hacia el hombre. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia hacia la mujer, porque tomando esto que vos decías recién, Patri, yo me había hecho como una grilla de en estos últimos años cómo fue aumentando la tasa de femicidio. Tenemos que en el 2018 murieron 289 mujeres, en el 2019 327, en el 2020 301, o sea, las tasas tienden a elevarse cada vez más con el paso del tiempo, a pesar de que cada vez se habla más, a pesar de que cada vez se intentan enfocar más acciones en prevenirla. Pero las tasas hablan por sí solas, no es que uno no quiera hablar de la violencia hacia el varón, pero lo que muestran las estadísticas es que la violencia es direccionada hacia la mujer y con tasas muy elevadas, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, hablamos puramente, exclusivamente de femicidios, ¿no? En ese caso, En las este muertes que caso, vos... sí. Sí. Imagínense los que son hay otras tasas que, que, que no llegan a ser femicidios, pero que igual son denuncias que también son altísimas. Y además hay otra cosa que les quiero decir. Estas tasas reflejan aquellos casos que llegan a la justicia y que se conocen. Hay otras tasas que yo digo que son los femicidios ocultos, que son que las mujeres, producto de años de violencia y de impacto de la violencia, terminan muriendo por otras causas que no llegan a las estadísticas, como son las mujeres que se suicidan y las mujeres que mueren por cáncer, por problemas terribles de salud, que terminan siendo femicidios encubiertos y que no están en estas tasas, porque el De impacto de la hecho, violencia es terrible. de hecho, de Terrible. hecho, Cari, discúlpame, pero tiene que ver con lo que sería lo paralelo, ¿no? El femicidio es el hecho en sí, que obviamente es un hecho gravísimo, que produce el hombre hacia la mujer, la muerte, pero hay otros tipos de muertes, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de las tasas, de lo que, digamos, en cuanto a la violencia y a los distintos tipos de violencia. Vos sabés que el INDEC precisamente da una estadística, y de hecho también tiene que ver con los tipos de violencia, ¿no? Pero ¿cuáles otras características pueden hacer que una mujer realmente se ponga muy mal, que esté muy mal? Y tiene que ver, por ejemplo, con la violencia psicológica. Dice que el 86%, ¿no? de esta violencia se sumerge en el aspecto psicológico. Después habla bueno, de la física, de la simbólica, y ahí yo te quería preguntar, ¿no? De lo que es la simbólica. Después tendría que ver con la económica, la patrimonial, la sexual, distintos tipos de violencia que afectan a las mujeres y que por ahí provocan esto que vos decías, estas muertes que no están siendo, digamos, testeadas, ¿no? Son muertes que vendrían a ser colaterales a la violencia que se ejerce en la familia contra la mujer. Sí, por eso cuando uno, bueno, en mi caso, que trabajé muchos años en juzgados de familia, en guardias de violencia familiar, uno se tiene que tomar todo un trabajo de escucha, de contención hacia la mujer y también
poder hacer una buena evaluación, ¿no? No es perder tiempo preguntarle a una mujer cómo estás de salud, por ejemplo, porque en ese cómo estás de salud, vos estás midiendo la cantidad de impacto que la violencia tuvo en esa mujer con el paso del tiempo, ¿no? Y yo me sorprendía de escuchar muchas mujeres con muchos problemas de salud, el tema de mujeres con cáncer, con tratamientos oncológicos, ¿no? Y mujeres muy deterioradas en su salud, muy descuidadas en su salud, producto del padecimiento de la violencia, ¿no? Hay todo, nosotros quienes trabajamos en violencia le llamamos sintomatología asociada al padecimiento, ¿no? Cari, ¿y cuáles serían esas formas de violencia que a veces uno es como que asocia violencia con la parte física, pero vos estás hablando de la otra violencia? ¿Cuáles serían esos patrones o cuáles son esas otras formas de violencia? Bueno, la violencia física es la más palpable, la más visible, que tiene que ver con una agresión física, de manera física o con un objeto o como sea, en el cuerpo, ¿no? Después tenemos la violencia emocional, que es a través de los denigres, de las vejaciones, de lo que genera en la mujer la baja autoestima, el vos no vas a poder, el vos no servís, el vos no podés, nunca vas a salir de esta situación, nunca me vas a poder dejar porque no tenés nada, porque no trabajás, no estudiás, no tenés quien te ayude, nadie te va a creer. Esas son como los latiguillos que se escuchan, ¿no? Todo el tiempo, que generan en la mujer un convencimiento. Chicas, nosotras que somos cristianas sabemos el poder que tiene la palabra, ¿no? Para bendecir y para maldecir, ¿no? Generan un convencimiento en la mujer de que no va a poder salir nunca de esa situación, ¿no? Entonces genera un estancamiento a nivel emocional, del cual el cuerpo empieza a pasar factura. O sea, no es casualidad que venga la enfermedad y que venga el padecimiento físico, porque la mujer se encuentra entrampada en una situación emocional de la cual no puede salir. Después tenemos la violencia económica, que es cuando, bueno, la mujer no participa de ninguna decisión a nivel económico, ¿no? Mujeres que tienen que rendir cuenta de lo que gastan, que no pueden comprarse una ropa interior, que no saben qué ingreso se genera a través de su pareja, no saben cuánto cobra, en qué gasta, inclusive mujeres que trabajan y que ni siquiera manejan su clave de home banking, porque la clave es manejada por la pareja, ¿no? Esto lo he escuchado muchísimas veces. Y que además quizás esa mujer tiene algún patrimonio y ese patrimonio es manejado por la pareja también, ¿no? Y bueno, después está la violencia simbólica, la violencia ambiental, que es cuando quizás la mujer no es víctima de una agresión física directa, pero son estos varones que quizás de repente pegan una trompada en la puerta, pegan una patada, revolean, rompen vidrios. Yo, por ejemplo, una vez escuché un caso muy extremo de un hombre que le había matado la mascota a la mujer porque era algo que ella amaba, por ejemplo. Bueno, son combinaciones. Claramente La violencia sexual, que uno a veces piensa que porque está en pareja, como si fuera que el hombre puede tomar la decisión de mantener una relación íntima o sexual con la mujer cuando la mujer no quiere, ¿no? Si la mujer no quiere, termina siendo violencia sexual también ese acto. Mujeres que por ahí no querían quedar embarazadas y terminan quedando embarazadas. Bueno, son todos los tipos de violencia que generalmente se suelen combinar más de uno cuando se dan situaciones de violencia. Cari, y sabes, yo me imagino que en donde vos trabajás, en tu ámbito, debes ver muchos casos en donde la mujer le cuesta muchísimo salir, darse cuenta que está viviendo una situación de violencia, y también esa mujer, ¿no? Que a veces, no quiero decir ninguna palabra equivocada, sino que por ahí denuncia, ¿no? Pero bueno, vuelve al mismo ámbito de violencia, ¿no? Una y otra vez, ese tipo de frustración, ¿no? De que, bueno, ayudás a que salga, ¿no? Se le brinda las herramientas, la ayuda, y la mujer vuelve, ¿no?
vuelve a ese ámbito, ¿no? Y a veces para uno es difícil. Diría que en casi todos los casos pasa, en casi todos los casos. En realidad, bueno, eso significa, es importante que hablemos de esto, ¿no? Porque vos recién usaste una palabra que es a veces frustración o enojo, porque por ahí hay situaciones donde uno acompaña, ayuda e intenta que la mujer salga de esa situación o de ese círculo, y uno ve que la mujer vuelve, que retoma, ¿no? Y bueno, y a veces hay situaciones muy límites donde cuando un organismo público toma intervención en una situación de violencia y la mujer está tan entrampada que no puede salir de esa situación, se terminan tomando decisiones extremas, por ejemplo, de sacar los chicos de ese ámbito familiar porque los chicos están en riesgo y la mujer no está pudiendo protegerlos, ¿no? Pero esto tiene que ver justamente con poder comprender qué es violencia y qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? La violencia daña mucho, chicas, y nunca es casualidad que una mujer esté con una pareja violenta. La violencia en realidad se aprende a vivirla, la violencia no es una enfermedad, la violencia no es genética, la violencia se repite porque en algún momento fuimos víctimas de violencia, ¿no? Tiene que ver con nuestra historia familiar, tiene que ver con haber vivido un modelo de violencia dentro de nuestra familia que nos lleva, que muchas veces llevan a la mujer a ocupar ese lugar de sumisión y de aceptación y de resignación, y en el caso de los hombres que vivieron violencia, a repetir el modelo del varón violento cuando forman una familia, ¿no? Esto tiene que ver, Cari, perdona, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos que una chica, por ejemplo, y ahora me meto en el tema de noviazgo, ¿no? Cuando una chica quizás está en un noviazgo y el noviazgo es un noviazgo violento, ¿no? Y bueno, uno quizás, nosotros como hijas de Dios, oramos, la acompañamos, le mostramos el límite, ¿no? El límite es la violencia y quizás termina esa relación y después vuelve a otra relación y le pasa exactamente lo mismo. O sea, sí, no es ¿qué es lo que no es pasa ahí? casualidad. En realidad tiene que ver con eso, tiene que ver con poder romper con modelos, y yo digo que es como un velo, ¿vieron? Como un velo que cae, porque en la medida que uno se empieza a interiorizar y en la medida que uno empieza a pedir ayuda, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando uno vivió violencia en su seno familiar, es tan importante antes de formar una relación poder trabajar en un espacio terapéutico, eso que uno vivió, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, con no repetir ese modelo. Porque es inconsciente, chica, no es que uno sale a buscar un novio violento, pero ¿por qué terminó con un novio violento? Porque es lo que viví, es lo que aprendí, ¿no? Y a veces esto lo trabajamos inclusive en las entrevistas, cuando trabajamos con mujeres víctimas. Yo siempre le pregunto, ¿cómo fue tu noviazgo, no? Y uno ya empieza a ver indicadores en ese momento que la mujer no pudo ver, como por ejemplo el tema del restringirle las relaciones con amigas, el de decirle cómo se tenía que vestir, el celarla al extremo, el querer tener una posesión, inclusive decisión sobre proyectos personales, sobre cosas que uno tenía ganas de hacer y no las hizo porque, a ver, yo quería ir a la universidad, pero él no me dejaba ir a la universidad porque iba a tener amigos varones o porque me iba a relacionar con otros chicos y él tenía miedo de que lo dejara, porque en realidad en el hombre violento hay un hombre con una baja autoestima tremenda, chicas, muy inseguro, con temor a perder eso que por ahí cree que es una posesión, que en realidad es una pareja. Cuando hablamos de pareja, hablamos de pareja, de algo igual, ¿no? De uno que está por encima del otro. Y eso no es amor, La misma eso carne. no es amor. O sea, siempre que hay violencia, no hay amor. O sea, el amor se construye de otra manera. Y por eso es tan importante que uno pueda empezar a hablar de esto en el noviazgo, ¿no? De y que son también, Cari, parece por ahí también de la mano, ¿no? Poder formar que las propias mujeres, las propias chicas
porque de hecho vos decís bien, ¿no? La violencia no es una enfermedad, pero así como uno atrae, ¿no? Se siente que a veces uno atrae a esas personas, uno también no está bien. Yo creo firmemente, ¿no? Que uno tiene que, ese tiempo, ¿no? Hablaba Patri de un noviazgo, ¿no? Ese tiempo de estar solteros, ¿no? De verdaderamente es un tiempo donde uno tiene que, si ha sido parte de una familia violenta o de violencia, realmente ese tiempo se tiene que uno también rever, ¿no? Cómo está, porque de hecho, ¿no? Uno elige a la otra persona, pero pudiera también al ver ciertas actitudes soltar. Pero, ¿qué es lo que produce que yo continúe? No voy a hablar de la otra persona, voy a hablar de mí. ¿Qué es lo que hace que yo pueda continuar? Y creo que también que las luces se prendan en que también yo tengo un problema como mujer, entonces yo tengo que ser tratada. Esa es una forma de cuidarse también, el yo poder estar siendo de alguna forma consciente de que quizás no estoy bien, porque precisamente tengo elecciones que no son buenas. ¿Puede ser esto? Tal cual. Sí, por eso yo digo que uno que a veces se juegan otras cosas en esta cuestión de querer tener una pareja que no tienen que ver solamente con el deseo de formar una familia, sino que a Claro, veces a uno le pasan un montón de otras cosas que tienen que ver con el temor a la soledad, claro. y muchos otros temores que uno viene trayendo por la propia historia que uno tuvo, que es tan importante trabajarlo previo a la elección de una pareja, tomarse ese Sí, es tiempo, muy chicas. importante, sí. A mí me pasó cuando conocí al Señor que yo me di cuenta que en realidad había tenido muchas relaciones de pareja tóxicas porque en realidad tenía Ujú, miedo de estar sola. Y claro. Dios me llevó a una etapa de soledad, que era Dios y yo, donde Dios Mm, necesitaba sanar un montón de cosas que estaban mal en mi vida, que yo claro, necesitaba revisar para después poder tener una pareja de una manera saludable. exacto. Y esto Total. tiene que ver con nuestra propia historia, porque nosotros somos seres sociales que desde que nacemos necesitamos estar con otro, y en ese vínculo que construimos con el otro, no siempre construimos relaciones saludables. A veces nuestros Claro. padres nos dan lo que pueden porque es lo que recibieron, y quizás ellos Ujú, vivieron en familias violentas y no saben ponernos límite de otra manera que no sea violenta. Entonces exacto. Dios quiere Tal cual. sanar todo eso, Dios quiere tratar con todo eso y nos tenemos que tomar un tiempo para poder Es darnos sano, cuenta. es sano, Sí. es sano para nosotras mismas. Yo ahí escuchaba, claro, escuchaba un poquito lo que decía Cari, ¿no? Y uno dice, ¿qué significa tener una relación sana, saludable? Y entendemos que es esa relación que está basada en principios de confianza, respeto mutuo, el amor, ¿no? Y a veces cuando uno no puede visualizar, no lo puede discernir, que está frente a una relación tóxica o relación violenta. Yo ahí escuchamos lo que nos cuenta Cari, y bueno, a veces vemos estas relaciones en los noviazgos, donde el novio controla la ropa, controla las llamadas, controla incluso la carrera a la que va a acceder la pareja, ¿no? También decide todo lo que van a hacer, con quién se va a juntar, o incluso la humilla de manera por debajo, ¿no? Todos estos son indicios que nos están diciendo que esa pareja en algún momento va a tener una Indicios, acción violenta. indicios, pero creo yo también basado en algunos mitos que se dan de que si de repente haces eso, porque también se da con las mujeres. Las mujeres también creo que hay en la pareja en realidad, ¿no? Si yo te miro el celular, te registro todo, porque eso es verificar que me amás. Es un mito que, bueno, si me amás me tenés que permitir todo. Otro mito, verdaderamente, porque soy celosa porque te cuido, o soy celoso porque la verdad me interesa. Son mitos que se levantaron, verdaderamente que estamos acostumbrados a nosotros como sociedad a llevar adelante, y que después creo que dan el puntapié a las relaciones tóxicas o violentas. Existen muchos mitos, ¿no? Por ahí algunas, no sé, conoce algo otros mitos, pero realmente son los que para mí en el noviazgo adolescente, en el noviazgo adulto, dan un puntapié para generar una relación tóxica.
Y eso creo que, como decía Cari, tenemos que revisarlo antes, Y a ¿no? veces ¿Cómo hay estamos? situaciones extremas. En los juzgados de familia también tomamos medidas de protección cuando hay noviazgos violentos, porque hay chicas que deciden poner fin a esa relación y el varón se vuelve totalmente amenazante, o sea, la persigue, la llama, le dice vas a ser mía o no vas a ser de nadie. Hay frases a las que hay que prestarle mucha atención. Sos mía o vas a ser mía hasta la muerte, por ejemplo. Son un montón de cosas que hay que prestarle atención y a veces se toman medidas inclusive perimetrales en situaciones Claro. así. Cari, Porque y son complejas. por ejemplo, ahí Cristi hablaba de unos mitos, ¿no? Yo escucho mucho o escuchaba mucho ese mito que decía, si mi vecina se está peleando con el esposo, por ejemplo, no somos quienes para meternos en la vida privada de esa familia. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? ¿No nos tenemos Bueno, que meter? en realidad, a ver, esto lo tomó la ley de violencia familiar, donde dice que cualquier persona que toma conocimiento de una situación de violencia, aún de sospecha, lo mismo pasa con el abuso sexual, tiene que denunciarlo, ¿no? Lo que pasa que ahí se juega una cuestión, creo que de compromiso como Claro. persona, como ciudadano, ¿no? Que es muy personal, nadie te puede venir a obligar a que vos denuncies que estás escuchando todos los días al lado de tu casa que se están dando escenas violentísimas, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que cuando tomamos conocimiento de una situación así y tenemos un nivel de responsabilidad en hacer algo, aunque la mujer siga estando con ese hombre, aunque la cosa no se termine, no importa, porque en realidad el órgano jurisdiccional, que sería cualquier tribunal, cualquier juzgado, tiene que tomar conocimiento, porque aunque la mujer no active, la justicia tiene que buscar las herramientas para ver de qué manera puede intervenir. Inclusive a mí me ha tocado intervenir en situaciones donde nunca le conocí la cara a la mujer, pero eso no significó que yo no interviniera igual. O sea, llega una denuncia gravísima y la mujer la citás y no viene. Y es típico que pase esto, porque muchas veces las mujeres denuncian, después se arrepienten. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso en la violencia, Claro. ¿no? Es el momento de tensión, la luna de miel, acumulación de tensión, otro momento de violencia, ¿no? El hombre violento se arrepiente, pide perdón, dice que va a cambiar. Y yo lo que les quiero decir y que es importante es que ningún hombre violento cambia si no hace un tratamiento. Si no hace un tratamiento. Cari, Porque en perdón, realidad, es verdad lo que decía recién Cari, y ahí nadie seguramente nos puede contar, ¿no? Sin la ayuda de Dios es muy difícil, ¿no? también. Sí, 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 de hecho justo le iba a preguntar eso, pero sí, me pasó a mí de vivir una relación violenta y después de conocer a Dios, que todo esto cambiara, ¿no? Que verdaderamente Dios cambió esa situación. ¿Sí? No hubo, sino que quizás lo que hubo fue que se pudieron sanar muchas cosas que estaban ahí y se pudieron tomar por otro camino. Yo en mi caso por ahí no fue algo que tuve terapia, pero sí se tomó otro camino y fue totalmente diferente. Sí, Claro. como... Sí, obvio. También hay una realidad, tiene que ver con la voluntad de ese varón de querer modificar, ¿no? Porque en realidad yo les quiero decir que el hombre violento sufre también, porque el hombre violento no encuentra la manera de poder relacionarse de otra manera, porque es la que aprendió y entiende, en el mejor de los casos, voluntariamente quieren hacer algo. Hay otras situaciones donde entienden que no, que está bien, que esa es la manera de relacionarse. Esos son los casos por ahí más difíciles, ¿no? Hasta que por ahí tienen la oportunidad quizás de conocer al Señor y ahí Dios empieza a romper algunas estructuras.
algunas maldiciones generacionales, porque para mí la violencia también es una maldición generacional, porque uno ve cómo se va transmitiendo de generación en generación y cómo se va replicando hasta que uno conoce a Dios y toma la decisión de cortar con esto, ¿no? Como con otras maldiciones. Y en eso uno se tiene que dar un trabajo arduo en relación a empezar a pensar de qué otra manera me puedo relacionar sin violencia, ¿no? Donde empieza a aparecer la palabra, porque el hombre violento en realidad lo que le pasa es que no sabe comunicarse, o no puede comunicarse si no es a través de un acto, ¿no? Porque es lo que... Tal cual. Con De hecho, respecto... nosotras como hijas de Dios, Uy, perdón. te queremos preguntar de todo, Cari, perdón, ¿no? Pero nosotros decimos, ¿no? Como hijas de Dios, sabemos que en una relación, que Dios ama a la familia, pero en una relación hay un límite, y sabemos que ese límite es cuando hay Miren, un acto de el violencia. límite es que Dios aborrece la violencia. Esto lo podemos encontrar en un pasaje de la Biblia, ¿no? Dios aborrece la violencia. Y en realidad, yo creo que cuando una mujer está viviendo situaciones de violencia y las está pudiendo ver y está queriendo poder hacer algo, porque también puede estar transitando otro momento la mujer, donde no está pudiendo activar. No quiere decir que no lo vea, pero no está pudiendo activar porque no encuentra la manera, porque siente que no va a poder, que no sabe cómo va a poder salir de esa situación, o porque por los hijos, ¿no? Y yo siempre le digo a las mujeres, en realidad lo tenés que hacer por tus hijos, porque tus hijos en realidad necesitan dejar de vivir estas situaciones, porque tus hijos van a repetir la historia. Entonces es como que ahí, cuando uno le habla de los hijos, toman dimensión, tanto el hombre como la mujer. Porque los hijos son una esponja, son un reflejo, los hijos aprenden por los actos. Y cuando uno pone límite a esta situación, en realidad lo que está haciendo es protegerlos. No les está haciendo un daño, porque la mujer siente culpa muchas veces, quizás de tener que tomar una distancia con el hombre violento, porque siente que les hace un mal a los hijos. Y en realidad les está haciendo un bien, porque les está mostrando que no está bien la violencia y que algo tiene que hacer con eso. Porque en un futuro esos hijos van a formar una familia y van a repetir la historia si no se hace algo. Esto es así, o sea. Claro. De alguna forma, Cari, veríamos que el hombre lo que logra es formar, ¿no? De alguna forma, una forma de vivir, porque le inculca a la mujer el pensamiento de que si ella habla y a los hijos, rompe la familia. Entonces la mujer, más allá de sufrir la violencia física, también ahí, bueno, tiene que ver con la psicológica y emocional, de ser la carga esa de romper la familia, ¿no? Romper ese núcleo. Y qué importante que es lo que decís, porque las mujeres tienen que saber que uno no está rompiendo la familia, sino está rompiendo con la violencia, ¿no? Tal cual. Que es lo que hace mal a la familia. Tal cual. Sí, ahora, sí, Cari, volviendo un poquito a lo que hablábamos sobre la denuncia, ¿no? Que quizás uno como ciudadano tiene que tomar la responsabilidad de cuando ve un hecho de violencia, poder ir y denunciar, ¿no? Obviamente tomar la responsabilidad por el simple hecho de que no quiere que pase más. ¿Esa denuncia se puede hacer de manera anónima? Te pregunto para que todos sepan, y porque muchas veces quizás uno no se quiere involucrar y quizás si esta denuncia es de manera anónima, tiene igual importancia. Sí. Bueno, sepan que está la línea 144, que es a nivel nacional, donde uno puede llamar y ahí recibir la orientación necesaria ante cualquier situación de violencia, como víctima y como testigo de alguna situación de violencia que uno está viendo en su comunidad. Todo depende también de la función que uno tiene en esa denuncia. A ver, yo si trabajo en una escuela, soy docente, o trabajo en una organización comunitaria brindando atención o asistencia y tomo conocimiento, los niveles de responsabilidad son diferentes. Una cosa es un vecino cualquiera que escucha una situación
que puede llamar o puede ir a la comisaría, pedir que se le resguarde su identidad y decir, miren, o llamar al 911 también. Yo puedo llamar al 911 y decir, al lado de mi casa estoy escuchando unos gritos tremendos, los chicos lloran, y el policía va a venir una mujer también policía, porque en todas situaciones de violencia vienen hombre y mujer. Pero ahora si yo soy docente o soy miembro de un determinado equipo, entonces ahí hay una obligación. Yo no puedo eludir esa obligación porque tengo una función pública, ¿sí? Sí. Bien. Tengo que denunciarlo. Tal cual. Por eso yo creo, no sé si entiendo bien, ¿no? Que nosotros tenemos esa responsabilidad, no solamente como padres, de proteger a nuestras familias, sino también me parece a mí que la familia tiene un rol preponderante, ¿no? en la denuncia. Las familias, quizás las personas cercanas, y ahí como decía Cristi, a veces la mujer tiene ese temor de decir, se rompe la familia porque yo estoy denunciando, y en realidad no es lo que se rompe la familia, sino es ese círculo de violencia, ¿no? Y yo creo que también es importante la educación en esto, ¿no? En esta temática, en esta problemática que vivimos los argentinos, ¿no? Creo que el ESI, la educación sexual integral, que quizás está mal informada en muchas personas, que a veces muchos tienen temor que sus hijos reciban educación sexual integral, tiene que ver un poco con esto, porque son temas transversales, ¿no? Hay contenidos que hablan acerca del cuidado del cuerpo, de nuestros derechos como mujer, de reconocernos cuál es el límite, porque muchas veces la violencia, por lo que tengo entendido, se genera dentro del ámbito familiar. Y creo que la educación juega un papel fundamental para poder evitar y erradicar la violencia de género. No sé vos qué pensás. Yo pienso que la mejor manera de prevenir es hablarlo, es difundirlo, es conocerlo, por eso me parece que la única manera de poder modificar estos patrones de relación justamente tienen que ver con eso, con empezar a trabajar estas cuestiones desde el jardín de infantes, o sea, empezar a registrar y a entender que no está bien, que así no se relaciona, digo, porque la manera que uno entienda y empiece a tomar dimensión de eso también va a poder tomar decisiones a tiempo, va a poder hablarlo, va a poder pedir ayuda, porque la violencia está naturalizada y muchas veces se cree que, bueno, es lo que me tocó, mi papá era así, mi abuelo era así, no tengo otra manera de salir de esto. Y no, esos son mitos, son cosas que culturalmente se instalaron de esa manera y que no están bien, no están bien. Bien, bien, a partir de esto, Cari, entonces vemos que hay distintos tipos de violencia y la verdad es que hay un tiempo que por ahí no se puede dar, no se pueden explayar en todos los tipos de violencia. Te invitamos a que haya una próxima vez, ¿no? de esta charla donde podamos compartir realmente todos los tipos de violencias y poder generar herramientas para que las mujeres y las familias puedan sentirse acompañadas y esto se pueda romper. Por lo pronto te damos gracias por haber estado, compartido un tiempo con nosotras. Sabemos que, bueno, nada, estás disponible y de hecho vamos a sacar jugo de esto porque la verdad es que nos ayudaste muchísimo en el día de hoy. Gracias por ser parte, Cari. No, gracias a ustedes. Cuando quieran, chicas, podemos seguir. Es un tema para hablar mucho, pero está bueno que lo podamos seguir haciendo, ¿sí? Vamos a dejar los datos que vos nos dejaste, así que Cari, nos dejaste los números telefónicos en caso de violencia o abuso, donde cada una pueda denunciar, así que sabemos que tenés otros compromisos, te agradecemos un montón. Gracias. Y bueno, te vamos a volver a llamar, ¿eh? Bueno. Gracias, Cari. Una bendición tenerte. Chao, Gracias. chicas. Gracias, Chau, Cari. gracias, Cari. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué tema importante, qué delicado, ¿no, chicas? La verdad que daba para seguir hablando, hablar más, preguntar más. Sí, miles de preguntas. Pero bueno, hay muchos interrogantes. Nos pueden dejar mensajes, nos pueden dejar ahí qué tema sobre violencia, por ahí comentarnos lo que, no sé si quieren, lo que están viviendo y si necesitan ayuda, que sepan que cuentan con nosotras, ¿no? Tal cual. Exactamente. Saber que qué bueno es que ellas.
Exacto, que nosotros estamos, pero que también las chicas, como decía Gaby, y realmente es lo que Café Sin Estrés quiere lograr, ¿no? El poder comunicarnos y que haya de parte de las chicas ahí una retroalimentación, ¿no? ¿Cuáles son el tipo de violencia por ahí que sufren? ¿Cuáles son los medios para ayudarlas? Si necesitan algún tipo de información y en tanto nosotros nos podamos brindar, lo haremos nosotras o quizás lo conduciremos a personas que puedan hacerlo, pero no quedarse callada. Ahí decía Cari que lo más importante es poder hablarlo, y hablando, ¿no? Es donde nosotros podemos recibir ayuda y los que estamos de este lado podemos brindársela, ¿sí? Y aparte, el hablar genera también eso de descargarlo, ¿no? Quizás hay muchas mujeres que hoy en día les cuesta hablar, pero te aseguro que cuando vos hables con todo lo que estás viviendo o demás, realmente Dios te va a sacar ese peso, ¿no? Si bien el problema no se va a ir, es importante que podamos hablarlo, ¿sí? Tal cual, es así. Y como claramente, como... Y alentarlas a las chicas si pertenecen hacia un grupo pequeño como los que tenemos, ¿no? Y que puedan hablarlo con su líder, hablarlo por ahí con una amiga, ¿no? Y eso creo que es un gran paso. El primero hablarlo, abrirse, ¿no? Y pensar que no te pasa a vos sola. Hay muchas mujeres que les pasa y poder acompañarnos, ¿no? El primer paso es hablarlo y después, bueno, que podamos buscar ayuda entre todas, ¿no? Tal cual. Que, y para hacer una especie de resumen, si quieren ustedes, para poder ir cerrando y poder orar, entender que hay diferentes momentos donde uno se da cuenta que está siendo víctima de violencia. Y habíamos dicho ahí cuestionamientos acerca de las decisiones personales, esos celos desproporcionados, quizás vivís celos desproporcionados, o cuando el hombre intenta de alguna manera controlar tus amistades, tus redes sociales, o te lleva al aislamiento, ¿no? De tu familia, de tus seres queridos. Ahí cuando vos sentís o tenés ese sentimiento de miedo extremo hacia tu pareja, es una alerta. Es momento de que vos puedas pedir ayuda a tu líder, si lo tenés, a tu grupo de oración. Si todavía no estás siendo parte de ningún grupo, como decía Gaby, te animamos a que puedas pedir ayuda. Nosotros te vamos a guiar, te vamos a acompañar y te vamos a derivar acá al grupo de profesionales, como Cari forma parte, y entre todas poder ayudarte a que esta situación pueda ser revertida. Así que, no sé si las Exactamente. chicas, sí. La verdad es que acotar a lo tuyo está perfecto. Creo que nosotras estamos en este lugar para poder ayudar y todas estamos siendo parte de algo que es llevar luz, ¿no? Cuando quizás estás viviendo un momento de tinieblas, ¿no? Y crees que estás sola, pero realmente no estás sola, ¿no? Es muy bueno contar con y utilizarlas, las herramientas que tienen, chicas. Así que, bueno, les agradecemos este tiempo que nos han también acompañado. Obviamente las invitamos a la próxima vez que Café Sin Estrés esté al aire. Y bueno, Patri, ahí también quería hacer una invitación. Sí, obviamente. Primero felicitarlas a las tres y dieron inicio a Mujeres en Sintonía, la verdad. Felicitaciones, súper lindo. Qué bueno. Y nosotras somos mujeres que avanzamos, que nos reciclamos, que nos reinventamos. Así que el próximo miércoles las invitamos a todas a que estén ahí en el Instagram. Únanse a Mujeres en Sintonía. También temáticas como esta, ahí vos en vivo vas a poder hacer tus preguntas y las chicas van a estar dispuestas para poder ayudarte. Y no tenemos nada más que decirte, te damos gracias por estar y queremos orar por vos, Cristi, queremos orar. Creo que la mejor forma de terminar toda charla, porque provoca cargas, provoca tensiones, ¿no? Es entregárselas al Señor. Si en este momento estás pasando violencia, que pueda ser el tiempo de oración para que te puedas liberar de esto, ¿no? Si estás pasando cualquier tipo de violencia,
pero sobre todo saber que el Señor toma todas tus cargas y nosotras tenemos que llevarlas a Él. Por eso vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, todo esto que quizás hablamos, todo esto que quizás se sintió que mucha gente sentía, Señor, muchas mujeres sentían que en su corazón se revolvía algo, volvíamos, Señor, al origen de nuestra tristeza, al origen de nuestra situación, Señor, quizás de angustia. Te pedimos que vos te lleves toda carga. Padre, si en este tiempo hay mujeres, familias que están siendo, Señor, acosados por la violencia, Padre, en el nombre de Jesús, que tu mano poderosa intervenga. Padre, te invitamos a que vos seas parte de nuestra vida y que nos hagas libre de todo aquello que nos encarcela, inclusive, Señor, la violencia. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos todo lo que nos sucede y te pedimos que seas vos el que nos libere. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Bueno, chicas, nada, nos vemos entonces el próximo miércoles. A ver la fecha del próximo miércoles. Hoy es 9. El miércoles 23 sería. Sí, miércoles 23. Miércoles 23. Bueno, nada, contamos con ustedes y con su acompañamiento. ¿Sí? Sí, estamos con todas. Dios las bendiga mucho. Chao, chao. La oscuridad no prevalecerá.